Hola, buenas tardes amigos, ¿cómo están una vez más? Estamos acá en Arica Nos Necesita y estoy súper contenta porque tengo una invitada de lujo. La Leila Noriega Segarra, periodista, directora de la radio AINI y es una persona súper importante para nosotros los ariqueños, y que no le hemos dado la relevancia que tiene como ariqueña, como sobre todo en el tema de su lucha por integrar tanto a las leyes como al sistema en general, este mundo indígena que está como rezagado, ¿no es cierto? Además que tengo sentada a mi lado una persona que viene de Santiago, de recibir el premio a la trayectoria radial, ya que se lo entregó el Ministerio, o sea, del Ministerio de la Secretaría General de Gobierno este 2024 y tuvo que ir a Santiago a recibirlo porque es un premio bastante importante y una alegría para nosotros los ariqueños tener una persona que está ahí dándole con fuerza a la integración tanto del mundo indígena como de ¿cómo se llama? De que permanezca y perdure la lengua aymara, porque que se ha perdido en los colegios, o sea, ya no es como nuestra, siendo que nosotros partimos de ahí, po, de los pueblos originarios, por decirlo de alguna manera. No sé si tú quieres saludar a las personas de las comunidades. eh, Eh, Gracias Claudia por la invitación. Bueno, Aski Suma Aruma, muy buenas noches. Kamisaraki, Hilatanaka, Kuyakanaka, eso es como cómo están. Uno siempre tiene que saludar a los hombres y a las mujeres, digamos, y a todas las personas que nos están siguiendo. Nayak Sutijaja, Leila Noriega Segarra Satagua, yo me llamo Leila Noriega Segarra y estoy muy contenta por esta invitación y poder conversar aquí porque yo soy aymara, pero soy ariqueña también, ¿no? Y creo que Arica tiene una particularidad súper linda, Claudia, que a veces pareciera para algunos un problema, que es la diversidad. Como lo definen muchos antropólogos y arqueólogos de este territorio, vivimos en un territorio que es un mosaico cultural, desde las culturas precolombinas, las migraciones, los pampinos que llegaron y bueno, también diferentes migraciones posteriores, la afrodescendencia. Yo digo, ¿qué lugar de Chile o incluso de esta zona aquí fronteriza tiene esta diversidad de culturas que da esta mixtura más encima en la costa que es más alegre, ¿no? Y se da todo este encuentro que creo que generalmente se ha visto como un conflicto, ¿no? Ay, pongámosle más fronteras, más cosas, en vez de ver como una oportunidad esta diversidad que ha sido histórica. No es de ahora, quizá ahora tenemos migraciones recientes de otras poblaciones, pero este territorio siempre ha sido un espacio eh, pluricultural, plurinacional, diverso. Y yo creo que ese es el gran desafío que también tenemos que incorporar en Arica, cómo conversamos, cómo nos relacionamos, cómo levantamos un territorio que por lo demás, imagínate, dice que casi el 90% de la región son sitios arqueológicos, hay un vestigio, hay algo. Y no solamente decimos de las momias chinchorro o de la cultura andina, incluso de la época de la guerra del Salitre, de la guerra del Pacífico, hay harta historia y vivimos prácticamente sobre lugares, nos hablan los cerros, nos hablan, están las figuras ahí, hay geoglifos, petroglifos y en todo el territorio. Eh, entonces, para mí esa es una oportunidad y eso es lo que yo he tratado de tomar porque uno puede quedarse en el conflicto, en la deuda histórica, en el reclamo, pero cómo también tomamos liderazgo, cómo hacemos para mejorar esta situación. Y en mi caso, lo que yo, porque igual uno va pasando por distintos procesos, pero desde el ámbito profesional digo, bueno, lo primero hay que visibilizar, ¿no? Primero hay que eso. decir dónde están, qué están haciendo, qué están hablando. Y es por ello que yo me he dedicado un poco, yo soy periodista de profesión y siempre me gustó el tema social, me gusta trabajar con la gente, me gusta el contacto con las personas, pero después me di cuenta por, sí, quizá más adelante lo podemos conversar, pero que algo pasaba. Entonces decía, bueno,
Primero la gente tiene que saber que están, que existen, y eso, comunicar para la diversidad. Yo creo que no hay que tener miedo a lo diferente. No hay que tener miedo a lo diferente porque muchas veces la discriminación, los problemas, las relaciones interpersonales se da porque como tú no conoces, y cuando no conoces, generas barreras. No, esto no. Entonces, eso genera estereotipos, genera estigmatizaciones negativas. Entonces, lo que hace, digo, no, yo, esto no me gusta la gente amarilla. Entonces, no, eso no. Y empiezo a crear todo un entorno negativo frente a eso. Uno no puede decir, mira, aquí nadie es santo ni nadie es diablo, pero lo importante es eso, cómo nos entendemos en este espacio, porque al final convivimos todos en este territorio y cómo lo hacemos que sea más amable para todas y todos. Eso creo que es lo que llamamos un poco en comunicación con comunicación para la diversidad, ¿no? Y que un poco también los diferentes tratados internacionales hablan de que finalmente uno que busca como sociedad vivir bien, vivir en paz, ¿cierto? Entonces para eso, ¿cómo hacemos que la convivencia sea mejor? Y creo que ahí la comunicación, lo que tú haces, todo lo que están comunicando, es crucial para ello, ¿no? Y para eso también aclarar y explicar a la ciudadanía que creo que el gran problema que tenemos hoy en día es esto de generar estereotipos frente a otras personas, pero principalmente es porque desconocemos, por la ignorancia, por no saber de qué es el otro o la otra, generamos estas barreras y empezamos con el miedo. Y el miedo nos inmoviliza, el miedo nos da inseguridad, el miedo nos encierra. Sin embargo, si nosotros vemos, digamos, tratamos de ver todos los lados del vaso, todas las miradas, vamos a ver que tenemos que avanzar, porque no podemos congelarnos, no podemos quedarnos así. Bueno, eso. Sí, claro, tienes razón en ese sentido. Hay dos cosas que yo quiero tomar de lo que estaba escuchando, ¿no? Nosotros tendemos básicamente a poner esa barrera, ¿no? Incluso con nosotros, entre nosotros mismos, porque hay una barrera súper importante, o sea, súper fuerte entre los de la ciudad con la gente del altiplano. Como que hay una división entre nosotros y es bien extraño porque yo creo que, y te comentaba, bueno, antes que empezáramos esto, de que la mayoría de nosotros los ariqueños provenimos de alguna u otra forma Claro. de estos pueblos originarios, de estos pueblos preexistentes que, ¿no es cierto?, que llegaron, o sea, que están acá antes de los españoles, antes de las migraciones pampinas, como tú hablas, y antes de todo, nosotros tenemos siempre un poquito o sea, nos corre la sangre indígena, para que andamos con cosas, de que lo tratemos de evitar o que nos hagamos los españoles, en realidad no debiera haber esa barrera. Y por otro lado, como tú dices, sí, pues al tratar de integrarnos todos por un bien común y porque en el fondo nos vayamos conociendo, porque como se crean estas barreras, entonces yo de repente no conozco o no me integro con esta cultura y no me intereso por el que está al lado. Entonces nos vamos como encerrando en nuestros mundos y nos vamos dividiendo. Y yo creo que esa es como la lucha que tú tienes en el fondo, de esta integración más grande, por decirlo así, ¿no es cierto? Porque eliminar varias barreras y conocernos en el fondo. Sí, bueno, por un lado tiene que ver, ¿cierto?, con este ámbito de social, pero también, a ver, Claudia, también hay que reconocer, ¿cierto?, y que hay deuda de parte del Estado con los pueblos originarios. En este territorio en específico nosotros sabemos, porque bueno, todo ariqueño, ariqueña, tiene algún nexo, como bien dices tú, con algún pueblo originario, con Perú, con Bolivia, porque esto era antes de que fuera Chile. Muchas de nuestras familias, muchas personas tenemos familias para el lado peruano, porque esto era antes otra forma, era otro territorio, tenía otra división. Entonces,
por un lado es también reconocernos que somos parte de este triángulo andino, somos parte de este territorio con esa diversidad. Y por otro lado, también cuando esto se incorpora a este territorio a Chile después de la guerra, ¿cierto? Porque nosotros no somos chilenos porque esto fue una incorporación después de una guerra, que una guerra sangrienta. Mira, a propósito de los 100 años que se va a cumplir en el año 2029, esto fue una guerra. O sea, uno tiene que pensar también, o sea, las guerras, uno no quiere una guerra, ¿cierto? Y tiene muchos costos. Y entre ellos también, o sea, reconocer quizás cuántas personas indígenas también fallecieron ahí. Recordemos también cuando este territorio, cuando esto se vuelve Chile, y en este lapso medio oscuro, ¿no? De antes entre el plebiscito que no se hizo, Claro, ¿cierto? que fue bastante... Todo ese periodo hubo familias que, por ejemplo, se negaban a ser chilenas, querían ser peruanas. Entonces hubo personas que fueron desterradas, todo un proceso que no fue fácil, que fue doloroso también. Y cuando se instala el Estado de Chile en este territorio, también fue doloroso para las poblaciones que vivían acá, porque fue una chilenización forzosa. Imagínate, las personas hablaban los idiomas originarios, la mayoría aymara, se les negó. Les dijo, ya no hablen más porque ese es el idioma de peruano, boliviano, entonces si eres chileno no hablas eso. Hubo una imposición, la gente fue militarizada, los abuelos fueron obligados a hacer el regimiento, sí, pero por un tema también nacionalista. También hay que poner en el contexto, en esos contextos era de esa manera, para instalarse un Estado, instaló iglesia, escuela, para enseñar, ¿cierto?, esta cultura chilena, pero ajena a esta realidad. Que era gente que iba, que le hablen de copí, cueca, era algo raro, ¿no? Porque no era parte de tu historia, de tu cultura, más allá de los países que estuvieran. Entonces, esos son procesos que no fue hace mucho, imagínate, recién creo que ni 100 años. Entonces, hay generaciones que todavía están con ese dolor, porque no fue un proceso fácil. Hay textos que hablan de eso, de la chilenización, porque te obligaron, de alguna manera, a adquirir, a negar a tu pasado para adquirir este presente y ese futuro. Y entonces también ahí surge todo esto que, chanfle, o sea, si yo hablo aymara, si yo me he visto de esta manera, van a decir que no soy chileno. Entonces las personas también se fueron para adentro, también hubo personas que empezaban a autonegarse y fue todo un proceso identitario de mejor no digamos, me corto el pelo, me hago crespa, no sé, cualquier cosa para no ser indígena. ¿Por qué? Un tema porque también eso significaba no ser chileno y también un rechazo, imagínate, un conflicto de identidad, un conflicto de donde estoy. Es todo un tema que lo han vivido las personas anteriores a mí, ¿no? Pero bueno, también hay procesos, ¿no?, en general en el mundo de empezar a respetar esta diversidad, ¿no? Y que viene con todo el mundo de los derechos humanos, de respetar las diversidades, de valorizar también las lenguas originarias. Y en eso igual Chile está bastante atrasado, fíjate, bastante atrasado a países del contexto. Incluso Argentina, donde se mataron, pero a todos los indígenas de la Patagonia prácticamente, y fue un genocidio terrible. Si tú buscas, ves, la gente puede mirar por YouTube, googlear, y allá sacaban a las niñitas de sus comunidades, las llevaban a donde las monjas, hacían todo esto del desarraigo, desarraigo territorial, les cortaban el pelo, imagínate, sacar a niños de sus familias para que los críen las monjitas u otras personas, pero en el fondo es para cortar tu nexo. Entonces, allá en Argentina fue terrible, pero sin embargo, ellos han avanzado en materia de derecho pueblo indígena, en gobiernos anteriores, no en el actual precisamente, pero se ha avanzado en reconocer, incluso hay medios indígenas, se le ha dado apoyo para que las personas hagan sus propios medios de comunicación. No solamente Bolivia, es Perú, Ecuador, es Colombia. Colombia tiene mucho avance en derecho pueblo indígena, por ejemplo, en la justicia. En la justicia de primera instancia, por ejemplo, es justicia comunitaria. Y se reconoce tal igual como un tribunal. Entonces, diferentes países han ido avanzando en diferentes ámbitos, pero han ido avanzando en ese reconocimiento porque dice, bueno, cuando se crean los países, las repúblicas, se desconoce a los indígenas por imponer al criollo, ¿no? A esta nueva identidad nacional propia. Claro, tenían que reivindicar una identidad nacional porque estabas dejando la colonia, no estabas dejando el imperio español de alguna manera. Pero sin embargo fueron otros invisibilizados.
los pueblos indígenas, las afrodescendencias que llegan a América como esclavos, imagínate, como Sí, po. esclavos, o sea, estos tipos llegaban encadenados, o sea, imagínate lo fuerte que... Entonces, de eso se trata, ¿no? Yo digo, bueno, hay una deuda por un lado del Estado y Chile está bastante atrasado. Se ha avanzado, sí, se ha avanzado, pero también ha sido porque la gente lo ha gatillado, lo ha movido, pero nos falta más, nos falta, no tenemos reconocimiento constitucional, que es como lo mínimo que todos los países que reconocen a los pueblos indígenas lo tienen. Que en el fondo decir, bueno, sí, ellos también, porque aquí avasallamos con ellos, entonces hay un reconocimiento del Estado que muchas veces, a veces la gente dice, oye, tiene más beneficios, porque muchas veces los estados lo traducen en beneficios, una beca, cosas así, pero eso tiene que ver, imagínate, hay personas, abuelos que dejaron de la lengua, que dejaron de sembrar, que dejaron de tener animales por porque te castigaban ser así. Estamos hablando, imagínense, después de la guerra del Pacífico, en esos años. Eh, entonces hay todo un proceso histórico que de alguna manera en todo esto se busca reivindicar. Pero también tampoco significa como a veces como que creen que uno quiere volver así las cavernas, tampoco es eso, ¿no? Porque estamos aquí en Arica, que es un territorio compartido, y, y lo importante, creo yo, es como cómo vamos avanzando como sociedad y, y cómo nos vamos encontrando, porque, por ejemplo, algunas medidas que han tomado antes es como asimilacionistas, como mezclémonos todo, pero tú siempre vas a ser, tu lengua vas a ser P menor o tú siempre vas a ser menor. Un ejemplo de eso es como, no sé, cantar el himno nacional en Aymara. Puede ser hasta pintoresco, pero es una medida asimilacionista, porque ¿por qué tiene que ser el himno nacional en Aymara? Quizás puede ser el himno nacional en castellano, pero que la gente cante sus canciones tradicionales en su lengua, ¿no? Porque eso de fondo es como que siempre va a estar el otro sobre el otro. Entonces hay distintas medidas. Hay otras, por ejemplo, en general así, políticas de igualdad. Ayer estaba yo en un lanzamiento de un libro que contaba la experiencia de un profesor, de una comunidad, de un pueblo, Lirima, allá en el interior de Tarapacá, donde ellos en los años 80, en plena dictadura, se les ocurre hacer una escuela, porque les quedaba todo muy lejos, así, era sobre 4.000 metros, muy alto, la escuela más cerca quedaba como a 30 kilómetros, entonces la misma comunidad dice, sí, hagamos un colegio. Entonces ellos en un colegio, con su currículum, a su forma, donde enseñaban aymara, también más matemática, todo, pero ellos crearon su forma. Entonces, contaba don Juan Álvarez Ticuna, el autor, y que fue profesor de esa escuela, fundador, ellos incluso fueron al Ministerio de Educación a presentarle su currículum de educación intercultural en esos años. Y los pescaron, porque en esos años nadie pensaba en eso. Y decían, pero qué raro, esta gente está rara, ¿no? Pero ellos hicieron igual una escuela. Hicieron la escuela. Entonces, hay muchas formas, ¿no? De cómo entender, de cómo llevar a cabo también la reivindicación de la cultura. Y, por ejemplo, acá en Arica no tenemos, yo creo que ninguna calle, ni siquiera con algún reconocimiento a algún pueblo. Incluso los pueblos de precordillera le ponen las calles 21 de mayo, el 18 de septiembre. Sí. Y dónde queda, por último, reconocer, ¿no? Reconocer a tu... es parte de tu historia, de tu realidad y de la riqueza también. Pues, sí, una riqueza que tiene Arica acá. Eso, Claudia. Sí, pues además que hay que hablar un poco del aprendizaje que nosotros tenemos, digamos, que podemos obtener de la cultura indígena, como por ejemplo, bueno, lo de la agricultura. O sea, el pueblo indígena, digamos, el pueblo que vive en la precordillera, tiene un factor muy rico en esto de la cultura, del tema de las terrazas, y son cosas que, o sea, son cosas que nosotros debemos aprender de ellos, porque también que trabajan muy en comunidad. Yo lo veo de repente como yo vivo en la ciudad, de repente yo lo veo en el mismo carnaval se ve. Yo digo, cuando uno ve el bailar a las comparsas y uno ve bailar a los grupos de los pueblos originarios, uno ve la integración que existe, o sea, desde el más niño de toda la familia hasta el más anciano.
y todos bailan y todos son parte de la misma agrupación y todos tienen el mismo nivel de participación y a diferencia de otras comparsas que solo bailan los más bonitos y los ponen adelante, ¿no es cierto?, llenos de brillo y espectáculo, pero en realidad no hay esta integración que de repente como que en las ciudades podríamos aprender de ellos, o sea, hay mucha, yo digo de ellos, porque somos nosotros mismos, pero hay muchas cosas que nosotros debemos aprender de esta diferencia que tenemos con los pueblos del interior. Ahora, lo otro que tú comentabas era referente a cómo llegamos a ser nosotros en Arica chilenos. O sea, como cuando Arica se convirtió en una ciudad chilena, fue bastante cruel la forma en que lo hicieron. O sea, como tú decías, el que no era chileno, o sea, el que no se quería considerar chileno, poco menos que lo exterminaban y de alguna manera se vieron obligados a mimetizarse de alguna forma como ciudadano casi español, o sea, como que, no sé, yo creo que como que somos un poquito clasistas, por decirlo de alguna forma. Entonces, como somos medio clasistas y no reconocemos a la gente del interior con su idioma, o sea, con el vocabulario que ellos tenían y todo, y que ellos mantienen hasta el día de hoy, hay mucha gente que todavía se comunica en los pueblos del interior en Aymara. Entonces, yo digo, si nos costó tanto llegar a ser un pueblo de Arica chileno, hacerlo chileno, porque costó sangre, sudor y lágrimas, hay que hacer un reconocimiento, como tú dices, o hay que como de repente no sentir lástima, pero sí como que poner, visibilizar, como tú dices, este mundo, esta distorsión que se produjo en ese tiempo. Y ahí nos perdimos. Ahí fue donde se perdió en la ciudad, digamos, en la costa. Ahí fue cuando se perdió el Aymara, tanto la gente como el idioma, las costumbres y todo, porque la gente como que se invisibilizó en la ciudad y se hizo, como tú dices, se cortó el pelo, se cambió de ropa y se hizo y empezó a hablar en castellano, como tú dices. Pues eso, como tú dices, hay una deuda hacia los pueblos originarios, hay una deuda en todo nivel, o sea, como tú dices, ¿cómo lo reparamos eso? Ya, démosle una beca a este chico que era Aymara o démosle, no sé, un bono, que son tan famosos los bonos ahora, no sé desde cuándo, pero aparecieron estos bonos históricos, estos bonos increíbles que aparecen de repente y vamos tapando los hoyos, pero no hay un reconocimiento real, un reconocimiento que nos sintamos orgullosos de que somos, como tú dices, un territorio multicultural, ¿no es cierto? Que por ejemplo, los turistas, los gringos, les fascina venir para acá a ver todo este tema de los geoglifos, que son milenarios, las mismas momias, bueno, pero eso fue mucho antes, a conocer los pueblos indígenas, suben al interior, lo encuentran increíble y vienen de tan lejos, y nosotros que somos de acá mismo ni siquiera sentimos admiración por la vida que lleva el Aymara en su pueblo, los kilómetros que tiene que caminar un niño para aprender, ¿no es cierto? Todavía, imagínate. Todavía. Entonces, yo creo que como tú dices, sí, estamos en deuda. O sea, nosotros como país le debemos mucho, o sea, al pueblo, a los pueblos en general, a los pueblos originarios. Yo creo que hay que empezar yo siempre digo, siempre tenemos que ir como para arriba. Y estamos estacionados, estamos estancados en cosas que ¿cómo se llama? No queremos ver, porque en el fondo es eso, ¿no es cierto? O sea, decir, no, yo provengo
de algún pueblo originario, o alguno de mis familiares era indígena y corre sangre indígena por mis venas, qué sé yo, es como hasta vergonzoso para algunas familias. Y no, pues deberíamos estar orgullosos de lo que somos y lo que tenemos. No sé si... Sí, bueno, mira, hay un libro de un escritor peruano, Escorza el apellido, un libro antiguo que se llama Orocimbo el Invisible. Y precisamente en ese texto habla de, bueno, Orocimbo era un afroperuano, y no se veía, pues nadie lo veía. Y él quería no verse, pasar así, como dices tú, Claro, desapercibido. desapercibido. Y bueno, precisamente ese libro, que antiguo, es un narrativo, ¿no? No es biográfico, nada, pero está basado en la realidad, ¿no? Entonces, claro, es un poco lo que tú describes, esto de que es mejor que no me vean porque así nadie me dice nada, nadie me pregunta nada, estoy siempre atrás, pero no eres invisible, no eres invisible. Entonces, mira, tomando un poco con el programa tuyo, porque Arica necesita liderazgo, Arica necesita eso, porque cuando los viejos subieron al morro con las antorchas en la junta de Lanto, no lo hicieron porque, ay no, que nadie me vea, pasemos piola, no, salieron a reclamar. Cuando en algún momento acá hubo rebeliones indígenas, cuando la gente salía a reclamar, no sé, contra ciertas dirigencias, la gente sale. Entonces, nosotros no podemos estar invisibles. Tenemos que mostrar, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso es importante. Lo que tú dices, ahora, claro, hay una deuda del Estado, ¿no? Y el Estado tiene que asumirlo como otros tantos estados. Pero también, lo que te digo, esta riqueza. Mira, la región de Arica y Parinacota, y si uno revisa las estadísticas del INE, el mayor producto ingreso bruto regional es la agricultura. ¿Y quiénes manejan la agricultura en la región? Sí, po. En Azapa, Utah, muchos de ellos son personas indígenas, e incluso migrantes indígenas que han llegado y manejan y trabajan todo el año y producen, y tú ves en Azapa, uno dirá, oye, toda esta gente, no, la gente invierte en poner sus tubos, no sé, los sistemas de regadío, hasta con paneles solares, cosas muy modernas, hacen ferias. Entonces, ¿quién mueve la región aquí? ¿Quién lo mueve? O sea, ¿quién lo está moviendo? ¿No será la población indígena? O sea, Sí, por la esas grandes agricultura. familias que tienen allá y trabajan, y es la comunidad local, y uno ve después el negocio acá, cómo están vendiendo, sacando. Yo conozco dos colegas incluso que dejaron de trabajar periodista y se dedican a la agricultura, sí. Pero entonces mueve mucha gente el negocio, el comercio, que es muy propio también de las culturas andinas. Aquí la gente va a vender, tú ves las mujeres con las guaguas ahí, están escondidas debajo, y mujeres, ¿ah? La mayoría de las ferias están llenas de mujeres, sí, las mujeres son y las como mujeres están ahí cargando, contando súper los billetes, protagónicas. y súper rápidas para sacar los cálculos Sí. matemáticos, ¿no? Hasta las viejitas. Y tú ves mucha mujer y los niños ahí. Porque, claro, en la cultura andina el niño no está ajeno. El niño está ahí y está aprendiendo porque va a manejar después el negocio. Claro. Entonces, esa es una ventaja. Mira, hubo también un estudio en la Universidad de Tarapacá, debe haber sido como en la década 2000, el primera decenio del 2000, donde ¿qué estudiaba la población o los los estudiantes que se identificaban como indígenas en la universidad? La mayoría contador, ingeniería comercial, todo relacionado con los números, todo relacionado con el negocio. Entonces, bueno, evidentemente es gente que produce y que Y produce, sigue ¿cierto? produciendo, Entonces, claro. y eso yo digo, eso no debemos valorarlo. Y hoy en día da gusto, porque uno ve hoy en día eh, que de repente hay, no sé, cooperativas que se han formado y la gente dice, sí, mira, aquí nosotros somos agricultores, pero también somos aymaras. Entonces le dan esta significancia y hacen la ceremonia antes de partir, celebran carnavales, celebran las cosas, las cruces de mayo, la gente hace igual su ceremonia, pero siguen produciendo y se manejan ahí, viajan a China, traen galpones, cosas, containers. Entonces, ese, por ejemplo, es un plus. Uno puede decir, aquí todos no son narcotraficantes, aquí la No. gente produce. ¿Quién mueve el negocio en esta región? Entonces, yo diría, bueno, hay una economía indígena, hay una forma también de hacer negocio, que es diferente al otro negocio, pero se maneja. Mira, uno cuando ve estas novelas asiáticas, siempre son la familia y la tradición. Un poco es así, la familia y la tradición están juntas. Entonces, ese es un plus regional. Y digo, bueno, ahí tenemos,
y ellos financian los bailes, ¿sí? Porque uno ve los bailes de carnaval que mencionabas tú. La gente, ¿cuánto gasta en su traje, en bailar? Y les gusta. Después en Azapa, uno ve cuando está en carnaval en Azapa, porque claro, la gente, esa es su manera, ¿no? De celebrar, trabajaste tanto y ahora le damos con toda la fiesta y bailamos todo y estamos una semana bailando y tomando y que no se note pobreza, Sí, ¿cierto? sí. Que no se note pobreza, sí, así. Pero, porque además tú le pones harto color para que te vaya después súper bien, para que sigas con el negocio. Entonces, eso creo que son ventajas interesantes que uno puede decir, bueno, entonces yo diría, bueno, aquí podemos hacer una imagen regional donde se mezclen estas dos cosas, ¿no? Y yo creo que se está dando un poco eso. Y referente a carnaval, yo creo que si bien es cierto en los pueblos se hace carnaval en la fecha y la semana, porque se baila una semana, se come gratis, yo creo que es una bonita oportunidad también para que la gente de la ciudad o la gente que no conoce mayormente, porque también Arica ha llegado mucha gente también nueva, conozca y disfrute también, que es parte aquí en Arica, mi mamá, que emigró del pueblo de Belén, ya como a los 13 años se vino a Arica, jugaban, acá en Arica jugaban las chayas en las poblaciones, Así, se tiraba agua, y eso es es una costumbre andina, pero en la ciudad se jugaba, hasta con betún, me decía, jugaban a la chaya, que es una costumbre andina, pero que se hacía acá en Arica también. Entonces, mira, yo creo que lo primero que yo recomendaría a las personas, nosotros tenemos el lujo en la Universidad de Tarapacá, una sección de una parte de la biblioteca que hay libros y textos sobre la cultura andina. Y también hay muchos libros de Arica que cuentan, Arica Puerta Nueva cuenta, por ejemplo, después, no sé, pues varios libros que cuentan esa Arica, ¿no? Pequeña, con una caleta, y cómo cuando la gente bajaba con los mulares, traían los animales que se intercambiaban con la costa. Entonces, cuando uno sabe, como dice, cuando uno sabe su historia, por eso cuando dice un pueblo sin memoria no tiene futuro, porque si tú no tienes la memoria, si tú no tienes esos recuerdos, eso, no, ¿cómo construyes? Entonces, eso es interesante, yo creo que es tan bonita la historia de Arica. Yo, por ejemplo, hice eso, por eso me lo comparto. Me puse a leer, a ver de dónde venía mi familia y buscar un poco la historia del pueblo, qué cosas pasaban acá. Y uno dice, hoy no, pues aquí nosotros tenemos tanta riqueza cultural. Imagínate, la economía se mueve también, la cultura hoy en día, por un decreto ministerial, los colegios que tienen el 20% de la población que se declara indígena, estudiantes que se declaran indígenas, enseñan lengua y cultura aymara. Hay colegios donde pensará que esos son los colegios públicos, ¿no? Hay colegios particulares, subvencionados particulares, que si tienen esa población indígena, tienen que enseñar lengua y cultura. Entonces uno ve, por ejemplo, cuando hacen las actividades en los colegios, los niños indígenas, no indígenas, aprenden, cantan y aprenden esta relación en diversidad. Entonces es lo mismo que las clases de religión. Hoy en día, como hay libertad de culto en Chile, también los niños pueden conocer cómo otros niños ven su realidad desde el credo, ¿no? Entonces, pues yo creo que es tan importante, y esto no es algo que no existe en el mundo. Esto existe en otros países del mundo, donde, por ejemplo, hay estudiantes musulmanes y a su hora se ponen a rezar hacia la Meca, como hay estudiantes judíos y tienen su espacio para que puedan hacer sus actividades religiosas, porque eso también tiene que ver con algo cultural, ¿no? Entonces, no le tengamos miedo a eso. Yo digo, no le tengamos miedo a las diferencias. Y yo creo que Carnaval a Canarica, eso son oportunidades para conocer y para compartir y encontrarnos. Sí, yo he visto eso en una oportunidad. Me acuerdo que por curiosidad fui al Machacmara y acá en el camino por Alto Ramírez, y tuvimos que subir, como a las 3 de la mañana, tuvimos que subir el cerro para esperar el amanecer. ¿Ya? Y nosotros íbamos como espectadores de esta fiesta, digamos, por decirlo de alguna forma. Y cuando llegamos allá, yo fui, porque mi hija tenía interés en conocerlo, y yo le dije, ya vamos, 3 de la mañana partiendo para allá, tirando cerro arriba, caminando, pero como meros espectadores de este espectáculo, digamos, de
de esta fiesta. Y como tú dices, cuando llegamos, tiraron la casa por la ventana, pues nosotros nos recibieron con cariño, comimos empanadas, consomé, nos trataron súper bien. ¿Y cómo se llama? Y uno viene, uno llega, o sea, yo llegué de vuelta feliz con la experiencia porque en realidad me sentí así como que yo llegué como una desconocida y de repente ya me sentía casi parte del grupo porque no se hizo diferencia, nadie me conocía, sin embargo nadie me dejó de hablar, de abrazar por la salida del sol y todo eso y es súper bonito, o sea, es como se llama, súper integrador y yo llegué con el corazón llenito porque en verdad valió la pena la levantada temprano, la caminata para arriba y poder disfrutar de una actividad que los ariqueños prácticamente no conocen y que es parte de nosotros porque es una celebración de todos del Claro. el Machacmara. Así que igual como que hay que invitar a la población en general a que participe de estas actividades para que para que vayamos conociendo poco a poco esta diversidad y no provoquemos esas barreras que tú decías, que no, yo soy de acá y yo soy de allá y nosotros no nos mezclamos, porque deberíamos mezclarnos, ¿no es cierto? Tener ese sentimiento así como que todos hemos participado de esta historia y todos nos podemos ver beneficiados si nos juntamos y nos unimos. Faltan voces, como tú dices, falta liderazgo, falta personas que agarren la bandera y digan, no, tenemos que ir para allá. Y en eso estamos trabajando, tú, yo y muchas otras personas estamos trabajando para tirar para arriba desde varios ámbitos a esta ciudad, pues, ¿no es cierto? Porque le hace falta eso, le hace falta como la unión, el cariño, el respeto entre nosotros y, y levantarnos, pues levantarnos como ciudad que está bastante deprimida. Ese es uno de los mayores propósitos de este segmento. Yo creo que ya nos tenemos que ir despidiendo, te cedo la palabra para que puedas, bueno, y obviamente te puedas despedir en Aymara, que es muy lindo. Bueno, yo no soy hablante, estoy aprendiendo de poco, pero bueno, agradecer el espacio por a conversar, pues porque la idea es poner un tema de conversación, ojalá es que las personas se lleven una reflexión y digan, bueno, ¿en qué estoy? ¿En qué parada estoy en todo esto? Y nada, invitarles a si queremos Arica, tenemos que avanzar que nosotros también. Creo que hay algo que aprender también de los pueblos, la autonomía, ¿no? Hacerlo, así como lo está haciendo la Claudia, así como lo hacemos nosotros a través de la radio. Y nada, invitarle, yo tengo un medio que se llama Radio Aini, está por internet, radioaini.cl, salimos los sábados, cada sábado en la mañana, a las 9 de la mañana a través de Radio Andina con un programa y después lo compartimos en las radios comunitarias, por internet y en realidad también tocamos de todos los temas, tocamos principalmente temas pueblo indígena, de los conflictos socioambientales que se dan, que es una preocupación, ¿cierto? Y, y en general de diferentes temas, también hablamos de temas de Arica, de patrimonio, cultura, en fin. Y bueno, y solo hacer mención que ese reconocimiento que recibí este año es por a través de la Secretaría General de Gobierno, lo iba a traer, pero se me quedó en la casa, y fue a través de una asociación nacional en la que yo participo, de medios comunitarios, porque nosotros estamos convencidos que la comunicación también es una herramienta para la transformación social y hay que mover a veces las cosas, ¿no? Entonces, eso. Muchas gracias por la invitación y les dejo invitado y también te dejo invitada a mi programa de radio para que puedas también compartir con Gracias. nosotras. Muchas gracias y no, yo tengo que agradecerte porque hayas participado conmigo y igual, pues, siempre invitar, siempre bienvenida a este medio para que nos podamos poner de acuerdo de una vez y salir adelante y poder sacar este proyecto de Arica adelante. Muy agradecida por tu visita, Leila. Y bueno, a las personas que siempre nos escuchan, nos apoyan, nos dan su like, los seguidores que se han ido creciendo, un fuerte abrazo, saludos y nos vemos el día miércoles como de costumbre a las 20:30 horas. Así que muchas gracias por acompañarnos.
Hasta el miércoles.